Hola hermanos, buenas noches. El día de hoy le queremos dar gracias a Dios porque llegamos al final del Sermón del Monte y concluye una parábola con el Señor Jesucristo con el nombre de los dos cimientos. Hasta el momento, nuestro Señor Jesucristo ha hecho una exposición clara y precisa de la ley y los profetas. Ha declarado una serie de leyes morales y espirituales bajo los cuales los hijos de Dios y del reino tienen que vivir. Ahora nuestro Señor Jesucristo también terminará recalcando la importancia de llevar a la práctica todos estos principios bíblicos, así como las consecuencias de la obediencia. Así es de que yo los invito, hermanos, para que oremos, inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por tu vida. Gracias, Señor, te damos por tus enseñanzas, por esta serie de leyes morales y espirituales para que las podamos aprender, Señor. Podamos vivir siendo obedientes a ellas. Queremos ser personas prudentes y no imprudentes, Señor. No insensatas, Señor. Te pedimos en tu bendito nombre, Señor, que nos sigas dando sabiduría para poder llevar a cabo estas enseñanzas a nuestras vidas y poderlas poner en prácticas. En tu bendito nombre te damos las gracias, Señor. Amén. Hermanos, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer primeramente los versículos del 24 al 27. Es Mateo 7, versículos del 24 al 27. Dice la palabra del Señor así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron un ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Nuestro Señor Jesucristo deja en claro la importancia de la obediencia. Eh, para esto ilustra una parábola en donde nos habla de dos personas. La primera la llama el hombre prudente, el cual edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia y los ríos y golpearon la casa, pero esta no cayó. La palabra que se traduce en este texto como prudente es phronimos, la cual describe a una persona sabia y sensata. Jesús aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente oye, es decir, procura poner atención a la palabra de Dios, dándole la mayor de las importancias. El escuchar la palabra de Dios es clave para todos los creyentes. De hecho, el apóstol Pablo lo dice que esto ayuda a fortalecer nuestra fe. Les voy a invitar por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Romanos 10. Y vamos a darle lectura al versículo 17. Dice: Así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Sin embargo, el hombre prudente no solo se presta gran atención a la palabra de Dios, sino que también la lleva a la práctica. Y asimismo lo manifiesta Santiago, el apóstol Santiago. Y vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente y vamos a buscar Santiago 1, versículo 25. Santiago 1, 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La consecuencia de poner en práctica la palabra de Dios trae una bienaventuranza de acuerdo a lo que Santiago describe. Esto concuerda con las palabras de nuestro Señor Jesucristo al decir que aquel que decide construir su casa sobre la roca, ésta permanecerá aún en medio de las grandes tempestades. Mas sin embargo, también habla del hombre insensato, el cual es el que oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Dice: a este lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena, de tal forma que cuando descendió la lluvia y los ríos y golpeó la casa de los vientos, ésta se derribó y su ruina fue muy grande. En esta parábola vemos a dos hombres que tienen algo en común. Los dos escucharon la palabra de Dios. Ambos decidieron edificar una casa. La diferencia fue el lugar donde la edificaron. El hombre prudente buscó levantar su casa sobre la roca. Posiblemente trabajó más que el otro, ya que tuvo que esforzarse más en colocar los cimientos, a diferencia de aquel que lo hizo sobre la arena. Al final, la que se construyó sobre la roca fue la que soportó más los contratiempos del mismo tiempo. Por eso la Biblia afirma, y vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, Proverbios 12. Proverbios 12, versículo 7. Dice: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. El hombre sabio es aquel que, conociendo la palabra de Dios, la pone en práctica. Ese es el cimiento más seguro de la vida. Mas sin embargo, el hombre que escucha el consejo de Dios y no lo toma en cuenta para seguir sus propias prudencias, está destinado a fracasar, y a este Jesús lo llama insensato. Vamos a retroceder un poquito ahí mismo en el libro de Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Nuestro Señor Jesucristo concluye su gran discurso
de esta magnífica parábola, de esta maravillosa parábola. La clave del éxito es la vida para un ciudadano del reino de Dios. Es el escuchar y obedecer su palabra, ya que esto asegurará el futuro de ellos mismos. Creo que queda claro, ¿no, hermanos, el hecho de ser prudente o insensato. Y el efecto del sermón del monte, vamos a leer los versículos 28 y 29, hermanos. Capítulo 7 de Mateo, versículos 28 y 29. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora bien, estos dos versículos concluyen el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, el cual forma parte del Sermón del Monte y está constituido por una serie de enseñanzas relacionadas con la correcta interpretación de la ley y los profetas, lo cual inicia allá en el capítulo 5, como comentábamos, de este Evangelio de Mateo. Estos dos últimos versículos dejan claras las extraordinarias capacidades de nuestro Señor Jesucristo como maestro y expositor de la palabra de Dios, las cuales eran reconocidas por todas aquellas personas que tenían la oportunidad de escucharlo. Los versículos anteriores recalcan tres cosas importantes. La primera es que Jesús les enseñaba doctrina. La segunda es que la gente se admiraba de su doctrina. Y la tercera es que enseñaba con autoridad. La enseñanza con autoridad dice en la versión Reina Valera 60, el texto dice que la gente se admiraba de su doctrina. Y la palabra admiraba proviene del verbo griego eklexo, que significa quedar atónito, maravillado, espantado o perplejo como consecuencia de un acontecimiento realmente impactante. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué provocó esta reacción en la gente? Los mismos versículos nos dan la respuesta a esta interrogante. La gente se admiraba porque les enseñaba su doctrina de manera diferente a como tradicionalmente lo hacían los escribas de su tiempo. La palabra doctrina se traduce del griego didache, lo cual nos hace ver la importancia que Jesús le dio a la enseñanza, de la enseñanza y de la santa doctrina. Y todo esto durante su ministerio. También encontramos que enseñaba con autoridad, palabra que se traduce del griego exousia, lo cual denota completo dominio y arte en la forma de cómo hacer una tarea. Esto lo hacía no como el más prestigiado de los comentaristas bíblicos, no, sino como el verdadero autor divino que conoce cada aspecto de su contenido, de la palabra de Dios. Sus enseñanzas eran diferentes
a lo de los escribas por estas siguientes 4 razones. Era el portavoz de la única verdad. Busquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Nunca se apoyaba en los antiguos rabinos, en lo que habían dicho respecto a la ley y los profetas, sino que dejaba claro su posición. El Señor Jesucristo dejaba muy en claro su posición como la única y la verdadera interpretación con las palabras, oíste que fue dicho a los antiguos. La 3 dice, pero yo os digo. Esto captó la atención durante mucho tiempo por sus discípulos, a través del uso de diferentes figuras literarias y ejemplos que les hacían comprender de manera más sencilla las verdades divinas, tal y como lo vemos a lo largo de todo el Sermón del Monte. Y 4, y finalmente, tenía autoridad porque no hablaba en su nombre, sino en el nombre de su Padre, lo cual pues respaldaba todas sus palabras. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16. Juan 7, 16. Dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Por lo tanto, podemos estar seguros y debemos estar seguros que no ha habido ni habrá otro gran maestro como nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos arroja un gran desafío, a prepararnos en la ciencia y el arte de la predicación. Debemos aprender a predicar la palabra de Dios para ser capaces de transmitir este glorioso mensaje y estar a la altura de su magnificencia. En esta noche, hermanos, les queremos dar gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo que estuvimos viendo el Sermón del Monte y que empezamos desde el capítulo 5 y que el día de hoy terminamos todo el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Gracias, hermanos, por habernos permitido pues seguir estudiando su palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Una vez, Señor, una vez más estamos delante de ti, Señor, para agradecerte por estos momentos, Señor, en que así como tú nos diste la oportunidad, Señor, de poder empezar con este estudio del Sermón del Monte. Ahora te damos gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de poder terminar esta enseñanza, Señor, que tú nos tenías preparado para nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y reconocemos, Señor, tu soberanía, porque sabemos que tú eres
un Dios vivo, un Dios verdadero que se manifiesta en la vida de sus hijos. Queremos ser obedientes a ti, Padre. Queremos, Padre, que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero también, Padre, que la podamos poner en práctica. Gracias por estas enseñanzas, Señor, en que pues estas leyes morales y espirituales, Señor, que tú nos has dado, Señor, sean de bendición, Señor, para todos y cada uno de nosotros. Padre, te reiteramos nuestro agradecimiento porque durante todo este tiempo, Señor, tú has estado con nosotros. Una vez más, Señor, te agradecemos por este día y por esta oportunidad que tú nos brindaste de poder haber terminado este estudio. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén, hermanos. Pues la verdad es que fue un gusto y un placer poder compartir la palabra con ustedes. Dios quiera que más adelante podamos seguir estudiando la palabra del Señor. Y también que pues el día de hoy, hermanos, les queremos agradecer por su presencia. Y más que nada, hermanos, decirles que Dios los siga bendiciendo, Dios los guarde y tenga misericordia de nosotros, porque sabemos que hay una gran responsabilidad que debemos de llevar a cabo, ir y a predicar la palabra de Dios. Gracias, hermanos, y esperamos pues estar nuevamente algún tiempo juntos estudiando la palabra de Dios. Muchas gracias y de verdad, hermanos, que el día de hoy puedan estar descansando, estar en paz, estar en paz, porque solamente esa paz el Señor la puede dar. Y también, hermanos, que Dios nos bendiga y muchas gracias. Hasta luego.